Que ese aplauso sea más fuerte para el Señor. Toda la gloria, toda la honra sean para Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Así con su mano. Preguntale al que tenés a tu lado, ¿estás contento de estar en la casa del Señor? Salúdelo, dele la bienvenida, decirle, el Señor tiene algo especial en esta mañana para tu vida. Es por eso que te trajo a este lugar. Declaralo ahí donde estás. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Qué placer es poder estar con ustedes en este lugar. Hacía bastante que no los visitaba. Qué hermoso es poder compartir la palabra con ustedes, poder vernos, saludarnos. Saludé a varios, hacía muchísimo que no los veía, así que bueno, es un placer que hoy pueda estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Y hoy quiero invitarle que me acompañe en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 19. Leemos juntos. ¿Lo encontraron? Y lo tienen en pantalla también. Gloria a Dios. Dice el título, el mensaje ¿a dónde? A la Odisea. Usted que tiene Biblia. Mensaje a la Odisea. Pero le vamos a cambiar el título. Acaba de decir mensaje a la Iglesia Visión de Futuro de Mendoza. Toca al que tenés a tu lado y decirle, este mensaje es para vos. Versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y fíjense en lo que dice acá. Ojalá, dice el Señor, fueses ¿qué? Frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿De ninguna qué? De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, y diga conmigo, un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremenda expresión del Señor cuando le habla a la iglesia. Vamos a leer nuevamente. Le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dice conmigo, diga conmigo, sé pues celoso y arrepiéntete. Qué tremenda exhortación que el Señor estaba dando justamente a la iglesia de la Odisea. Un tiempo donde la iglesia había dejado de buscar a Dios, un tiempo donde la iglesia había perdido esa conexión espiritual con el Padre, con esa fuente de presencia, con esa fuente de poder. Un tiempo donde la iglesia, el liderazgo, los hijos de Dios, los discípulos habían abandonado la presencia de Dios. ¿Qué habían abandonado? La presencia de Dios. ¿Cuántos discípulos hay acá? ¿Cuántos Timoteos? ¿Cuántos de ustedes van a una célula? ¿Cuántos líderes hay? Líderes de célula. Entonces deciste, este mensaje es para mí, decís. Este mensaje es para mí. Era un tiempo donde el Señor exhorta a una de las iglesias y le dice, iglesia, una iglesia fría, una iglesia que estaba abandonando la presencia de Dios. El Señor le dice, es tiempo de que te arrepientas. ¿Es tiempo de qué? De que te arrepientas. Y no era que la iglesia estaba haciendo todas las cosas mal, no era que la iglesia no estaba asistiendo a las reuniones, al discipulado, al liderazgo, a capacitación destino, universidad de la vida. Lo que estaba sucediendo era que la iglesia, el corazón de la iglesia, el corazón del equipo se había enfriado. ¿Qué había sucedido? Vea conmigo, se había enfriado. Entonces ahí nace la exhortación de parte del Señor para la iglesia. Y yo quiero que le digas a la persona que tenés a tu lado, y título de uno de los libros que tenemos en Visión de Futuro, ¿y por casa cómo andamos? Lo que yo quiero hablarte en esta mañana es
de algo que como cristianos siempre pasamos por alto, disminuimos, no damos importancia, y quiero hablarte de la apatía espiritual. Decí conmigo, apatía espiritual. Es como que lo pasamos por alto, no le damos importancia, lo entendemos, pero ya va a pasar. Es un tiempo, es un proceso espiritual. En algún momento el Señor va a tocar mi vida y me voy a volver a encender. Entonces como que no le damos importancia, pero sin embargo la palabra, las Sagradas Escrituras, declara que la apatía espiritual es un pecado mortal. Diga conmigo, pecado mortal. ¿Qué significa mortal? Muerte. Entonces la apatía había entrado a la iglesia de la Odisea y se había encargado de traer muerte espiritual. Había matado esa relación con Dios, había matado esa intimidad con el Señor, ese tiempo donde entraban a la presencia de Dios y buscaban arduamente la presencia de Dios. Eso que los conectaba, que los mantenía encendidos, trabajando, sirviendo, yendo a las actividades, esa parte espiritual, el pecado que había ingresado a la iglesia había matado espiritualmente la relación con Dios. Y quizás, iglesia, hoy está usted en este lugar y quizás viene con ese hilo que se está por cortar de la presencia de Dios, eso que lo está uniendo a la presencia de Dios. Usted dice, yo he llegado a esta reunión con ese hilo que en cualquier momento se corta. Yo quiero decirte, iglesia, que este es un tiempo para que ese hilo que se está por cortar, ese hilo que te mantiene conectado a la fuente inagotable de bendición, ese hilo que te mantiene conectado a esa fuente de vida, que hoy, en esta mañana, en esta reunión, sea restaurado y renovado por el poder de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren gozar de la presencia de Dios? Fíjese que le dice el Señor y exhorta a través de este pasaje: no eres, le dice a la iglesia, ni frío ni caliente. ¿Le dice así o no? Y usa una expresión que yo quiero leerla: ojalá fueses frío o caliente. Le estaba diciendo el Señor, no puedo hacer nada porque no sos ni lo uno ni lo otro. Entonces, como son nada, yo no puedo hacer nada, le estaba diciendo el Señor. Necesito que se definan, necesito que se determinen a tomar una decisión. El Señor los estaba impulsando a que ellos tenían que tomar una decisión. Y esto es clave. Lo enseñaba en la Universidad de la Vida para la gente que va a ir al encuentro. Este es un tiempo de decisiones, un tiempo donde uno se determina en qué barco voy a navegar, si en el barco de Jesucristo o en el barco del mundo. Y esto es igual para nosotros, iglesia. Usted no puede seguir navegando en las cosas que el mundo le está presentando. Si usted hoy está en la iglesia, si usted es un discípulo, un líder, un Timoteo, entonces el Señor lo que estaba haciendo a través de esta palabra le estaba diciendo a la iglesia: es tiempo que se decidan, es tiempo que se determinen a seguir navegando en el mundo o navegar en este gran barco de la presencia de Jesucristo. Y yo siempre hago preguntas, decirle que tenés a tu lado: ¿en qué barco estás navegando? Y hacerle así: ¿en qué barco estás navegando? Es como que en un momento el Señor se sentía con las manos atadas, claro, porque no eran ni frío ni caliente, eran tibios. Y usa la expresión: los voy a vomitar, porque es la expresión del Señor. Porque, diga conmigo, al Señor le da asco el pecado. Al Señor le da asco el pecado, pero ama al pecador. ¿Ama a quién? Al pecador, porque fíjese que al final de la palabra termina dándole el consejo: arrepiéntete. O sea, si el Señor fuera ese Dios todopoderoso que está con el trino ahí para juzgar, no estaría dando la última porción de este versículo donde dice y nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, que volvamos a nuestras raíces, que volvamos a la presencia de Dios, que volvamos a conectarnos con aquellos que nos encendían en un principio. ¿Cuántos de ustedes que vinieron del encuentro, de una actividad, de una convención, no venían con ganas de llevarse todo por delante, de predicar a quien se les atravesaba, de predicarle a los vecinos, a ese vecino que no te hablabas, a esa vecina que te tiraba las hojas cuando barría, a la suegra que no la querías? ¿Cuántos que llegaban de esa actividad, de ese encuentro, dispuestos a hacer todo
por el Señor. No importaba lo que teníamos que caminar, no importaba la distancia para ir a hacer una visita, no importaba la distancia de tener que ir a ministrar a una persona, lo que importaba era servirle al Señor. No había límites para nosotros luego de una actividad. Seamos sinceros, ¿no nos pasa eso? Venimos de un encuentro, de una convención, venimos preparados, capacitados, llenos del poder de Dios, de la presencia, hemos sido ministrados y queremos comernos el mundo predicando la palabra de Dios. Porque es lo que nos sucede. Y es lo que debería existir. Diga conmigo, todos los días de mi vida. Esa pasión por el servicio, por la obra del Señor, por hacer crecer la iglesia, la célula, debería estar esa llama encendida todos los días de nuestras vidas. Pero sucede como pasó con la iglesia de la Odisea. Llegó un momento que descuidaron su relación con Dios y fue justo el objetivo para que el diablo entrara a la iglesia, quebrantara la iglesia, trajese el desánimo y trajese esa apatía espiritual. Que yo quiero definirte lo que significa apatía. Deriva directamente de la palabra griega apatea, que significa sin sentimientos. Decí conmigo, sin sentimientos. Significa también indiferencia, frialdad, falta de interés, falta de sentimientos, sin emoción, indiferente, impasible, frío, vuelve a decir el significado. Esto es lo que significa apatía. La iglesia se había vuelto una iglesia fría, con una religión fría, apática, con falta de interés. Había perdido el interés por la palabra del Señor, por leerla, por escudriñarla, el interés por hacer la célula, el interés por llevar el evangelio. Se conformaban solamente, diga conmigo, con vestirse ostentosamente, decorativamente, porque se empezaron a enfocar en ellos mismos a tal manera que cometieron el segundo pecado de decir que no necesitaban nada. Ya que viene la peor actitud que podemos tomar cuando entramos en eso de que entramos en la rebeldía, en que no necesitamos de nuestros líderes, que no necesitamos de la iglesia, no necesito de Dios para hacer esto, no necesito de Dios para tener que estudiar, no necesito de Dios para tener que avanzar en el área laboral, porque así entró la iglesia de la Odisea. Comenzaron a vestirse con ropas ostentosas, creyendo ser ricos, Y el Señor les dice en un momento, por fuera ustedes son ricos, pero por dentro son unos desventurables miserables. Y es fuerte la palabra, porque hay gente que viene a la iglesia, hay discípulos en la iglesia, hay líderes que se visten ostentosamente, pero por dentro su corazón está frío. Hay gente que viene a la iglesia y levanta sus manos y vos decís, wow, tremendo como Dios lo está ministrando, tremendo lo que Dios va a hacer, porque lo ves que está siendo ministrado por la presencia de Dios, se cae, recibe, llora. Pero salen de este lugar y vuelven a las cosas del mundo. Vuelven allá al mundo a decir, no necesito de Dios, no necesito de su presencia, no necesito de lo que Él tiene para darme. No pasa en esta iglesia. Decirle que tenía a tu lado, está hablando de la iglesia de los Sauces. Acá no sucede. Acá todos estamos con esa actitud, con ganas de servir. Eso pasa allí en los Sauces. Ahora, ¿cuándo comienza la apatía? ¿Cuándo surge? ¿O cómo se desencadena en nuestras vidas como cristianos? Cuando las cosas en nuestro ministerio, en nuestra relación con Dios, pasan a ser una rutina. ¿Pasa a ser qué? Una rutina. Ya se vuelve tedioso, porque después de la rutina viene esa actitud donde ya es tedioso tener que venir. Se presenta de que ya sabemos que tenemos que venir todos los lunes a la célula, todos los lunes tenemos que venir al discipulado, sabemos que el día sábado está capacitación destino, que el día domingo la reunión central, el día sábado la reunión de jóvenes. Parecemos robots. Entonces lo primero que provoca la apatía espiritual en mi vida es cuando yo permito que las cosas del Señor pasen a ser una rutina en mi vida. ¿Cuándo qué? Cuando dejo que las cosas del Señor pasen a ser una rutina en mi vida. Otros entran en la apatía porque
quieren hacer una pausa espiritual. Quieren hacer un receso espiritual y piden a la iglesia unas vacaciones espirituales. ¿Cuántos de esos conocemos? Que hay gente que pide un tiempo de vacaciones. Yo me acuerdo que tenía un discípulo que llegaba un tiempo, porque lo veías que un mes estaba allá arriba, otro mes lo tenías allá abajo, el próximo mes estaba tocando el cielo, el próximo mes se quería ir de la iglesia. Y era una persona que era fría y caliente. Habían partes donde demostraba la pasión por el Señor, pero habían partes donde tenías que levantarlo con una cucharita. Una persona que constantemente venía y me planteaba que se quería tomar vacaciones espirituales. Necesito tomarme una pausa, un receso pequeñito para pensar, para ver si estoy en el lugar indicado, si es de Dios que yo tenga que hacer la célula. Me voy a preguntar si es de Dios que yo tengo que venir al discipulado. Tengo que preguntarme si es de Dios que yo vaya a esta actividad de la iglesia. Entonces permanentemente nos pedían vacaciones espirituales. Y yo quiero decirte, iglesia, que para la obra del Señor, para el ministerio, decí conmigo, no hay receso. No existen las pausas. No existen las vacaciones espirituales. Porque el Espíritu Santo no se toma vacaciones. Dios no es un Dios de vacaciones. Entonces, esta persona cada vez que me pedía ese receso espiritual era porque se quería ir al mundo a pecar. ¿A dónde quería ir? Se quería ir al mundo a pecar. Porque las cosas del mundo lo estaban rodeando. Porque habían cosas del mundo que lo estaban atrayendo. Entonces, y esto es un consejo, iglesia, si usted ha entrado en esta pausa espiritual, en estas vacaciones espirituales, para preguntarse si es o no voluntad de Dios de que esté en visión de futuro, si es o no voluntad de Dios que yo tenga célula, si es o no voluntad de Dios que yo vaya a un encuentro, mi consejo es que se ponga a orar, que reprenda todo aquello que quiera entrar a su vida y se conecte a la fuente de Dios y siga sirviendo al Señor. Los recesos espirituales, esas vacaciones espirituales que nos pedimos a diario, son el tiempo que Satanás tiene para quebrantar nuestras vidas, para quebrantar el propósito. Usted no puede dudar de su llamado, usted no puede dudar de su iglesia, de su casa. Diga conmigo, esta es mi casa, este es mi hogar. Visión de futuro es mi casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hoy tenemos un lugar donde servirle al Señor. Hemos visto cómo otros lugares no tenemos por ahí donde hacer las reuniones y ustedes tienen un tremendo templo, una tremenda casa del Señor de la que usted no puede dudar. Decirle, vos no podés dudar de la casa que Dios te puso. Este es tu hogar, esta es tu casa, esta es tu familia. No puedes estar dudando de que si será que esté en esta iglesia, esté en otra. ¿Será que tengo que estar en esta célula o en otra? ¿Será que este tiene que ser mi líder? No dejen entrar a su mente la duda, la incredulidad. Dios te llamó. Iglesia, estás en este lugar porque esta es la casa que Dios dispuso en su corazón para que vos le sirvas, para que vos crezcas, para que vos te conviertas en un hombre, en una mujer de bien, en una gran sierva, en un gran siervo de Dios, en un gran sacerdote. Esta es la escuela de aprendizaje que Dios estableció para formar tu carácter. Y siempre lo digo, visión de futuro es la escuela que forja nuestro carácter. ¿Y sabe qué? Visión de futuro ha sido mi escuela, la que ha forjado mi carácter, la que ha forjado mi carácter en el área laboral, que me ha preparado para ser un excelente profesional, la que me motiva a diario a no tener que abandonar la facultad. Y allí cuando todo el mundo está descansando, yo estoy estudiando porque quiero ser alguien en la vida, porque quiero ser un profesional. Pero ¿sabe quién me impulsó? Visión de futuro, mis líderes, mis pastores. Entonces, visión de futuro es una iglesia, diga conmigo, poderosa en el Señor. Es la escuela que Dios va a usar para forjar tu vida. Me forjó en el matrimonio, me forjó con la vida de mi hijo, me prepara a diario, me prepara en el área del trabajo, en el área de las finanzas, en el área de la educación, porque visión de futuro es una iglesia, diga conmigo, entera, derecha, es una iglesia de bien. Amén. ¿Usted lo cree? Dígalo con convicción ahí.
Entonces entramos a la apatía o damos lugar a la apatía y vamos a repasar cuando entramos en una rutina, ¿sí? Segundo, cuando entramos en un momento de pausa, de receso. Y tercero, cuando estamos estancados. ¿Cuándo qué? Cuando estamos estancados. Allí hubo algo que nos detuvo, hubo algo que nos paralizó, una actitud, una palabra de alguien, de un líder de la iglesia, de un hermano. Hubo algo que hizo que nos detuviera en el mundo espiritual. Y hablo de iglesia, puedo hablar de la familia. Hubo alguien en tu familia, una palabra que dijeron e hicieron que te llevó a que vos te estancaras. Recuerdo que los primeros tiempos donde yo abro célula, mis padres no estaban de acuerdo con la célula, y eso que ellos eran hijos de pastores, se criaron en la fe, luego se retiran de la iglesia, y cuando ellos se van de la iglesia yo decido servirle al Señor. Y a los 11 años fui al encuentro, a los 12 años abrí mi célula. Y recuerdo que cuando abro mi célula, mis padres no estaban de acuerdo. No querían dejarme hacer la célula en mi propia casa. Tuve que hacer la célula en una plaza, luego en un polideportivo, y iba de un lugar a otro porque no tenía dónde hacer la célula. Y recuerdo que al principio lo que más me frustró fue que la actitud de mi mamá y de mi papá de no dejarme hacer la célula fue lo que primero que a mí me frustró, me paralizó y me estancó en el mundo espiritual, porque no tenía dónde hacer la célula. Pero no era que no tenía dónde hacer la célula, era que mis padres no me dejaran. Era que mis padres no me dieran el hogar para poder hacer la célula. Yo decía, estoy llevando la presencia de Dios, estoy predicándole a jóvenes. Y al principio me enojé mucho con ellos, pero luego cuando uno va teniendo el conocimiento, entiende que ellos todavía no tenían el conocimiento que yo había recibido. No era que no querían, no era que no querían darle lugar a la presencia de Dios. Hoy mi mamá sirve al Señor con todas sus fuerzas y ella da todo por el ministerio. Al igual mi papá. Entonces hubo una actitud, una palabra que me estancó y que me llevó a que me paralizara espiritualmente y que dio lugar a la apatía espiritual. Entonces hay tres cosas que generan la apatía: la rutina, la pausa y diga conmigo, estancamiento. Cuando suceden estas tres cosas es cuando nosotros perdemos la intimidad, la pasión por las cosas del Señor. De a poquito comenzamos a perder ese interés por la célula, por leer la palabra, por escudriñarla, por ir a capacitación destino, por ir al CPT. De a poquito el enemigo va trabajando en nuestros pensamientos, que no solamente perdemos el interés, sino que nos quedamos estancados. Diga conmigo, estancados. Haga así, como que se quiere mover. La apatía produce estancamiento espiritual. Y eso se provoca porque perdimos la pasión por las cosas del Señor. ¿Qué perdimos? La pasión por las cosas del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a perder la pasión por las cosas del Señor? ¿Qué es lo que me lleva a entrar a este estado de apatía, a ese desinterés, a que el corazón se me enfríe espiritualmente? Y hay tres motivos, tres cosas que el enemigo utiliza para enfriarte, para estancarte y para apartarte del ministerio de la obra del Señor. Y la primera es la cizaña. ¿La qué? La cizaña. Y vamos a leer en Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Dice el versículo 24, les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo. ¿Un qué? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y les arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella ¿el qué? El trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo ¿en qué? En mi granero.
Tenemos justamente la parábola de la cizaña y un ejemplo increíble, como muchas veces la cizaña se implanta en la iglesia sin que nos demos cuenta, con el motivo y el fin de traer primeramente división y segundo, apartarte de los caminos del Señor. ¿Y a qué hace referencia a esto? Muchas veces permitimos que gente nos rodee, personas lleguen a nuestro corazón o abrimos el corazón con las personas menos indicadas. Decí conmigo, personas menos indicadas. Una de las causas de la apatía espiritual cuando yo permito que me rodee gente que no está sirviendo al Señor, gente que no quiere servir en la obra, gente que no les gustan cómo predican los pastores, que no está de acuerdo con la iglesia, que no está de acuerdo cómo lo están llevando. Ese tipo de persona es la gente que habla justamente la palabra la cizaña, el enemigo que viene a traer pensamientos, a poner ideas en nuestra mente que sin darnos cuenta comienza a trabajar en nuestro interior y esa frialdad que existe en su vida pasa a estar en mi vida. Y ahí se provocan todos los desfasajes, donde yo comienzo a estar en desacuerdo con mi pastor, con mi líder, no estoy de acuerdo cómo hacen las reuniones, no estoy de acuerdo con el horario del discipulado, ¿por qué tengo que ir a hacer el CPT? ¿Por qué tengo que ir a esta actividad? Porque la cizaña cuando se siembra en nuestros corazones viene a traer duda, viene a provocar incredulidad, viene a traer, diga conmigo, indiferencia, viene a traer soberbia, viene a traer a nuestras vidas desobediencia. ¿Qué viene a traer? Desobediencia. Entonces el primer punto para que tengamos en cuenta cómo entra y cómo trabaja Satanás a través de esas personas que vienen con engaño, que vienen con pensamientos para infundir en tu corazón para que te apartes de la presencia de Dios, para que dejes de hacer la obra del Señor, para que dejes de ir a la célula, para que dejes de servir al Señor con lo que más te apasiona, con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, porque de esa manera trabaja Satanás. Entonces decirle al que tenés a tu lado, ¿de qué te estás rodeando? ¿Qué tipo de persona te está rodeando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién estás charlando? Porque ¿saben qué? Y esto es tremendo porque yo siempre lo enseño y hay un principio que tenemos en nuestra casa y es un código. Nosotros no permitimos ni que hablemos mal de nadie, ni que nadie venga a nuestro hogar a hablar de. Y menos de los pastores, menos del liderazgo. Entonces es el principio número 1. Si vos no quebrantás este principio, la cizaña nunca va a llegar a tu corazón. Si vos no quebrantás este principio de decir en mi casa se ministra la presencia de Dios, y si vos vas a venir a traer comentarios, si vos vas a venir a hablar de los pastores, de tu líder, de una persona de la iglesia, estás en el lugar menos indicado, aunque vos te enojes, pero te lo tengo que decir. Y en casa lo hacemos así. En casa se respeta la iglesia, en casa se respetan los pastores, en casa se respetan los líderes, en casa se respeta la iglesia. Porque es fácil ver el defecto, pero es muy difícil recordar todas aquellas cosas bonitas que nuestros líderes y pastores hacen con nosotros. ¿O no? ¿Es así o me equivoco? Entonces, usted no puede permitir estas cosas en su hogar, no las puede permitir en su célula. ¿Qué hace cuando usted se junta con un hermano en la fe? Se ponen a comentar de la novela, se ponen a comentar del pastor, se ponen a comentar de aquel cómo había venido vestido o habla de la palabra de Dios. Porque lo que usted haga cuando se junta con su hermano de la fe es importante para su ministerio. Usted tiene que tener el objetivo que cada vez que se reúne con alguien, ministrar la presencia de Dios, predicar la palabra de Dios. No le dé lugar a los comentarios, a la murmuración. Ese momento que usted tiene con esa persona tiene que ser preciosa. Tiene que ser el momento donde uno presente el mensaje de salvación, donde uno predique, donde uno alabe al Señor por lo que está hablando. No pierda el tiempo, decirle al que tenés a tu lado, no pierdas el tiempo. No lo pierdas, decirle. Porque ¿saben qué? Cuando damos lugar a esas cositas, después, en vez de estar trabajando solamente en esa persona que habló, empieza a trabajar en mi mente. Y después en mi corazón. Y después de mi corazón a mis actitudes. Y ahí es cuando nos rebelamos.
Ahí es cuando vamos en contra del ministerio. Es ahí donde queremos pedir permitidos. Es ahí donde queremos tomarnos recesos, vacaciones espirituales, porque empezamos a dudar de la fe en Cristo, porque empezamos a dudar de nuestro llamado, porque empezamos a dudar del ministerio que Dios te ha entregado. Empezás a dudar de tu célula. Entonces no permita comentarios en su mente. No dé lugar. Hermano, mi hermana, cuando venga con un comentario fuera de lugar, discúlpame, te amo en el Señor, pero yo no quiero que me hables mal de nadie. Te amo en el Señor, pero yo no quiero que me hables mal con nadie. Si tenés un problema, mi consejo, andá y arreglalo. Andá y reconciliate. Busca la forma de hablarlo, de charlarlo. Pero no te quiero permitir que hables delante mío. Y le corta ahí. ¿Cuánto lo van a hacer? Voy a preguntar de vuelta. Me da vuelta. ¿Cuántos lo van a hacer? Con los discípulos, con el líder, con todos. ¿Sí? Se habla palabra de bien, se habla palabra de bendición, se ministra la presencia de Dios. Tiempo que tenga con una persona, vamos a predicar la palabra de Dios. Nos vamos a ministrar con lo que el Señor tiene para nosotros. Nos vamos a discipular si es necesario. Pero no vamos a dar lugar a los comentarios, no vamos a dar lugar a la murmuración, no vamos a dar lugar al enemigo, no vamos a dar lugar a lo que el diablo tiene en contra de tu vida. Amén. Segundo, lo que produce la apatía espiritual es la pérdida de visión. Pérdida de visión, perdemos el enfoque, el propósito, nos desenfocamos y perdemos ese objetivo con el que estamos corriendo esta carrera. Entonces cuando de pronto empiezo a perder ese desinterés, pierdo mi enfoque en la cruz, pierdo mi enfoque de la carrera y empiezo a poner mi enfoque en las cosas del mundo. Y nos empezamos a dar permitidos. Pero ¿qué se le hace ir a bailar? ¿Qué se le hace un bailecito ahí? ¿Qué se le hace un cigarrillo? Yo le decía en la Universidad de la Vida, este es un tiempo de decisiones. Porque me decía uno de los jóvenes que le costaba dejar el cigarrillo. Entonces vos no podés seguir fumando. Este es un tiempo donde vos tenés que decidirte. Y le hacía este planteo. ¿Vos te imaginás viniendo el día domingo a la reunión y que Jesús esté con un cigarrillo ahí fumando esperándote para que vos recibas? ¿Te imaginás a Jesús con un cigarrillo? ¿Te imaginás a Jesús bailando ahí en la alabanza, moviendo todo el cuerpo? Y muestro mi cinturita. No. Me dieron permitido para comer y yo le entré. No. Entonces yo le decía a los jóvenes, cuando vayas a cometer ese pecado, eso que tiene el mundo para tu vida, pregúntate, ¿Jesús lo haría sí o no? Entonces en base a eso, toma la decisión. Y le contaba la experiencia que yo llegué del primer encuentro, porque fui a dos, el primer encuentro que vengo, lo primero que hice fue reconciliarme y pedirle perdón a esas personas que yo había dañado. Entonces me hacía este planteo cuando llegué del encuentro, cada vez que el enemigo traía pensamientos para que yo pecara. Yo era de esos, porque yo fui con 11 años al encuentro y me encantaba cortar la luz de los vecinos. Era mi pasión a los 11 años. Cortar la luz y salir corriendo. O le tiraba piedras. Entonces, a los techos. Y había uno de los vecinos que lo habíamos agarrado. Ya era todos los santos días que ellos no tenían luz, ya no hacían nada, ya no se quejaban, ya no iban a buscar a mi mamá para ponerles quejas, ya sabían que éramos nosotros. Entonces cuando yo llego del encuentro, lo primero que hago es, en primer lugar, empezar a pelear con los pensamientos, porque yo sabía que el diablo no se iba a quedar quieto, que cuando yo llegara al encuentro el diablo me iba a tentar 10 veces peor. Entonces venían a mi mente esos pensamientos, porque venían mis amigos a buscarme para ir a jugar, para ir a tirar piedras, para ir a hacer todo lo que hacíamos, y se me cruzaba por la mente, pero si me divierto un rato, ¿qué se le va a hacer? Entonces lo primero que hacía allí en mi mente era preguntarme si yo me imaginaba a Jesús tirándole piedra a los vecinos. Me preguntaba, ¿Jesús cortaría la luz? ¿Usted se imagina a Jesús cortando la luz para divertirse un rato? Entonces se me hace luz ese pensamiento en mi mente, en mi corazón, me termina ministrando de tal manera que decido ir a los vecinos, pedirle perdón, y entre eso que pedía perdón le devolví a uno de los vecinos un aparatito que llevaba, que era fundamental para que se encendiera la luz. Yo no solamente se lo había cortado la luz, sino que me había llevado el aparato. Entonces
Como la convicción había venido a mi vida, como me había arrepentido y estaba cambiado, yo tenía que empezar por ahí. Entonces fui, le pedí perdón y recuerdo que venía con la cabeza gacha y venía con el aparatito en la mano. Entonces le dije, vecino, vengo a pedirle perdón y vengo a entregarle esto. Y le puse en la mano el aparatito. A partir de ahora va a volver a tener luz. No es problema de Demsa. Así que era tremendo el pastorcito. Tremendo, y tremendo fue lo que hizo el Señor después de mi vida. Pero recuerdo que a partir de ese momento yo me determiné en qué barco iba a navegar. Sabía que no podía seguir con las cosas del mundo, por más tentosas que fueran, por más que me gustaran, me apasionaran, me divirtieran. Yo tenía que tomar una decisión. Y me subí al barco de Jesucristo, a esa gran carrera, a ese gran mar de desafíos, a ese gran mar donde yo me tenía que desafiar a ser otra persona. Y doy gracias a Dios por visión de futuro, por la iglesia, por el cuerpo de liderazgo que el Señor me rodeó, porque empezaron a trabajar en mí, comenzaron a arreglar muchas cosas que tenían que arreglar en mi vida juntamente con el Señor, e hicieron de mí un hombre hecho y derecho. Y yo estoy, y lo digo con la humildad en mi corazón, estoy agradecido por la iglesia en la que Dios me puso. Amo mi iglesia, la amo con todas mis fuerzas. ¿Cuántos aman la iglesia? ¿Cuántos aman la iglesia? Entonces, ¿por qué se pregunta muchas veces si es la iglesia en la que tiene que estar? Si usted ama la iglesia, deje de preguntarse eso. Si usted ama su casa, deje de preguntarse si está en el lugar o no indicado. Diga conmigo, esta es mi casa. Esta es la tierra donde Dios me va a bendecir. Esta es la tierra donde Dios me va a multiplicar. Esta es la tierra donde yo voy a forjar mi carácter como líder. En el nombre de Jesús. Amén. Último que es lo que provoca la apatía. Y en un momento usan la expresión que no necesitaban de Dios, que eran ricos, que ya no necesitaban de la provisión de Dios, ya no necesitaban de la presencia de Dios. Una persona que se vuelve apática espiritualmente entra en esa actitud. Creen que por sus fuerzas pueden hacer todo. Y ojo, que la apatía espiritual no solamente visita la congregación, visita también líderes. Y empezamos a dar la célula, nuestras fuerzas. Creemos que ya no necesitamos de la presencia de Dios para dar la célula. Y nos volvemos metódicos, expertos en la palabra. Ya no nos preparamos para dar la célula porque ya lo sabemos. Ya no nos preparamos para ir a hacer la oración porque yo sé que Dios ya me usa. Soy el líder de célula. Soy el pastor de. Porque fue la actitud que tomó la iglesia de la Odisea. Creyeron que eran ricos. Y fíjate lo que le dice el Señor. ¿Rico a dónde? Si por dentro eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, le dice el Señor. Pero no le estaba hablando de pobreza de no tener cosas. Le estaba diciendo que eran pobres de espíritu. Estaban pobres espiritualmente porque se habían desconectado de la fuente de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? ¿De qué se desconectaron? De la palabra de Dios. Cuando yo me desconecto de la palabra de Dios, lo que provoca en nuestras vidas que dejemos de desafiarnos. ¿De qué? De desafiarnos. Porque la palabra de Dios nos desafía. La palabra de Dios te desafía a dejar de pecar. La palabra de Dios te desafía a ser un hombre y una mujer de oración. La palabra de Dios te desafía a ir a las naciones a predicar la palabra de Él. La palabra de Dios te desafía un montón de cosas. Te reta a avanzar, a crecer. Cuando yo dejo de leer la palabra, dejo de avanzar. Cuando yo me desconecto de la palabra, dejo de crecer. Dejo de retarme, de ponerme desafíos en mi vida. Me conformo con la célula con tener 10. Me conformo con que en mi célula hayan 2 discípulos. Me conformo con la hora de célula. Y estoy esperando que se haga la hora de célula para irme. Y hay mucha gente que se va de la iglesia porque se desconecta de la palabra de Dios. Hay mucha gente que abandonó el ministerio porque se desconectó de la fuente inagotable, que es Dios, que es su palabra. Y escuchaba a un pastor, había ido a una convención de pastores. Entonces en un break le dan para el almuerzo
y se va con un grupo de pastores a almorzar a un restaurante. Dice que entran al restaurante, se sientan todos, les traen las cartas. Y así cuando le traen las cartas, varios de los pastores comienzan a ver el precio de lo que valía almorzar. Y empezaron ya las señas. Entonces, como todos estaban conectados en que los precios eran altos, ¿qué hicieron? Se pararon y se fueron a otro restaurante mucho más barato. Dijeron, en aquel restaurante que está allá en la esquina, allí la comida es más barata. Allá comemos con lo que vamos a gastar acá de uno, allá vamos a comer todos. Entonces todos los pastores se fueron y este pastor quedó asombrado y se preguntaba, ¿dónde están los hijos de fe? Que se tienen que ir a comer a otro lugar más barato. ¿A dónde están los pastores? Porque era una congregación de pastores. Sé que el enemigo quebrante la fe cuando recién estamos empezando, puede pasar. Pero un pastor, decía él, que los pastores se levanten y se vayan a comer a otro restaurante, ¿de qué bendición hablamos? Decía. Entonces, da este ejemplo. Y él comenta, hay 3 cosas por las que una persona deja de ir a un restaurante. La primera es por el servicio. ¿Por el qué? Por el servicio. Porque te atendieron mal. Porque no te gustó cómo te sirvieron. Porque no fueron amables. Entonces hay gente que se va del restaurante porque no le gustó el servicio. Segundo, hay gente que se va de un restaurante por la comida. Porque estaba cruda, porque estaba fría. Entonces decimos, a ese lugar yo no vuelvo más. ¿Les ha pasado? Mujeres, ustedes que sus esposos les viven pagando el restaurante ahí. De paso cañazo, ¿yo? Varones, yo me fui varias veces del lugar por el tema del servicio. No me gustó el servicio. Me fui varias veces por el tema de la comida, porque yo se la pedí caliente y me la trajeron fría. Porque yo se la pedí que viniera bien cocido y me lo trajeron crudo. Entonces uno se termina yendo y buscando otros lugares donde sirvan un buen plato de comida a nuestro gusto. Y la tercera, dice que hay gente que se va y elige otros restaurantes por el precio. Diga conmigo, por el precio. ¿Sí? Y en la iglesia Visión de Futuro es exactamente lo mismo. Hay gente que se fue de Visión de Futuro porque dijo que en Visión de Futuro no había buen servicio. Pero hay otra tanta gente que se fue porque dicen que en Visión de Futuro no hay buena comida, no hay buen alimento. Pero hay una tercera parte y es la más profunda y es la gran parte, diría yo, que se fue de Visión de Futuro porque no quiso pagar el precio y se buscó un restaurante donde el precio fuese más barato. Se buscó otro restaurante donde no tengan que orar tanto tiempo. Se buscó otro restaurante donde no hayan tantas actividades. Se buscó otro restaurante donde no haya un pastor que te esté diciendo que tenemos que hacer esto y lo otro y allá. Porque creemos que el pastor lo único que hace es atoxicarnos con todas las cosas que nos dice. ¿Sabe por qué? Porque un día yo lo pensé. Porque un día me quise ir de la iglesia. ¿Y saben qué? Me fui a otra iglesia 6 meses. Me fui a otra iglesia porque en esa iglesia no me desafiaban, porque en esa iglesia no tenía que ir al discipulado, porque en esa iglesia solamente asistía el día domingo a las reuniones. No tenía responsabilidades. No tenía que orar 1 hora en mi casa. No tenía que preparar el devocional. No tenía que tener el aliento cotidiano. Entonces me fui y me busqué un restaurante que el precio fuera menor al que estaba pagando en Visión de Futuro. Entonces yo quiero decirte algo, iglesia, con esto termino. No es cuestión, decir conmigo, de servicio, que la gente se va de acá porque tenemos el mejor servicio en Visión de Futuro y aquí Jesús está representando el servicio de Visión de Futuro. Yo quiero decirte, iglesia, que cada vez que he necesitado de Visión de Futuro ha estado. Cada vez que he necesitado de mis pastores han estado. Y yo quiero decirte, vos hoy tenés el privilegio de tener tus pastores cerca. Yo lo tengo a 1 hora, lo tengo a 80 kilómetros. Pero así todo, estando a 80 kilómetros, mis pastores son los mejores. Mis pastores, cada vez que lo necesito, ellos están. Y todos los líderes que han pasado conmigo, que me han ayudado en el crecimiento,
a través de Visión de Futuro siempre han estado. Y soy consciente, y lo digo con todo el respeto del mundo, Visión de Futuro tiene el mejor servicio. Y Visión de Futuro, como punto número 2, tiene la mejor comida. Decí conmigo, el mejor plato. Y hace con la lengua así. ¿A cuánto tienen hambre ya de ir a almorzar? Visión de Futuro tiene el mejor plato, la mejor comida. Porque tuve la oportunidad de estar en otra iglesia, pero en la otra iglesia no me enseñaban a leer la palabra, no me motivaban a hacer el CPT, nunca me motivaron a pasar por el proceso de universidad de la vida. Hoy Visión de Futuro tiene el mejor plato a través de Capacitación Destino. Hoy Visión de Futuro tiene el mejor plato para ofrecerte a través del CPT. Entonces, en conclusión, diga conmigo, no es cuestión de servicio, no es cuestión de comida, es cuestión de precio. Entonces, el que se va de nuestra iglesia no es porque le sirvieron mal, no es porque no encontró comida, es porque no quiso pagar el precio. Entonces, usted que está en este lugar, si está aquí, es porque es consciente que Visión de Futuro tiene el mejor servicio, tiene el mejor plato. Entonces, si decidió quedarse en este lugar, iglesia, le invito a que paguemos juntos el precio por la obra redentora de Jesucristo. Está en la mejor iglesia, con el mejor plato. Lo único que debemos hacer es decidirnos si seguir siendo fríos al ministerio, fríos a la obra, o nos vamos a encender para encender esta iglesia y provocar el avivamiento más trascendental, más profundo, más grande que haya existido en la historia de Mendoza. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿En qué barco va a navegar, iglesia? Esta es una invitación donde el Señor te está diciendo: arrepentite. Iglesia, volvete a encender. Volvete a encender con mi amor. Volvete a apasionar por mis cosas, te dice el Señor. Fíjense en qué hermoso que es Dios. Qué dulce. Que Él mismo derrama de su misericordia para decirnos: arrepiéntanse, vuelvan a mí. Vuelvan a mis caminos, vuelvan al tiempo de oración, vuelvan al tiempo de predicar la palabra de Dios, vuelvan al tiempo de hacer la obra de Dios sin importar lo que pase, sin importar lo que tenga que sembrar en tiempo. ¿Cuántos de ustedes se van a encender? Quiero invitarte que ahí donde estás te pongas en pie. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Y quiero que analices ahí en tu mente cómo está tu corazón. Frío, caliente, tibio. Quizás has llegado a este lugar con tu relación quebrantada. Quizás llegaste a este lugar con las ganas de dejar todo. Quizás llegaste a la iglesia cuestionándote si este era tu lugar. O quizás has sido parte de la cizaña. Hubo una persona, un pensamiento, una actitud que estancaron tu vida, que te apartaron del propósito de Dios. Quiero que repitas conmigo: Padre Celestial, hoy creo que te he fallado, que no he hecho lo justo ante tus ojos, que he titubeado en mi fe, en mis decisiones, que te he sido infiel, que no he hecho lo correcto, que no he estado siendo ese cristiano fiel que ora, que lee la palabra. Pero hoy me arrepiento de todo corazón y te pido, Jesús, que arranques de mi vida, de mi interior, la frialdad, la insensibilidad, y que implantes en lo profundo de mi corazón tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Te doy gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús
Diga conmigo: gracias por tu presencia, gracias por escogerme, gracias por mi llamado, gracias por mi iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. De un fuerte aplauso a su presencia.